El diario del futuro. Siempre creí que la vida era una serie de elecciones, una cadena de decisiones que nos llevaban por caminos predefinidos. Pero todo cambió el día en que encontré el diario. Mi nombre es Julián, y esta es la historia de cómo un simple objeto, que parecía inofensivo, se convirtió en la fuente de mis pesadillas. Era una tarde gris y fría, cuando el destino me llevó a descubrir el diario. Regresaba de la universidad, sintiendo el peso de las responsabilidades sobre mis hombros. Las clases habían sido agotadoras, y mi mente estaba llena de teorías y fórmulas que, en ese momento, parecían irrelevantes. Al abrir la puerta de mi habitación, un aire de misterio me rodeó. Miré a mi alrededor, buscando algo que me distrajera de la monotonía de la vida diaria. Fue entonces cuando lo vi, semioculto detrás de una caja de zapatos, un objeto que parecía fuera de lugar. Un diario de cuero desgastado, con una hebilla oxidada que apenas podía sostenerlo cerrado. La curiosidad me invadió. Al abrirlo, el aroma a papel viejo y tinta fresca me envolvió. Las páginas estaban llenas de mi propia letra, pero lo más perturbador era el contenido. Cada página narraba eventos que aún no habían ocurrido en mi vida. Comenzaba con detalles triviales. El día que conocí a Sofía, la chica que me había cautivado desde el primer momento. La vez que fui a una fiesta con amigos. Pero a medida que avanzaba, los eventos se volvían más inquietantes. Accidentes, decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Me detuve en una página que describía una conversación que tendría con Sofía al día siguiente. El texto era tan vívido que podía escuchar nuestras voces. Al principio, me reí de la extraña coincidencia, pero cuando la conversación se desarrolló tal como estaba escrita, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que el diario predecía el futuro? La idea era absurda, pero no podía ignorar la evidencia. La sensación de poder que me otorgó el diario era embriagadora. Al día siguiente, fui a la universidad con una nueva confianza. Sabía que Sofía iría a la cafetería a la misma hora que yo, así que decidí acercarme a ella. La conversación fue fluida, como si ya la hubiera realizado antes. Al final de la velada nos besamos. La adrenalina de haber alterado el futuro a mi favor era embriagadora. Tal vez, solo tal vez, podría usarlo para moldear mi vida a mi antojo. Sin embargo, a medida que continuaba usando el diario, la atmósfera a mi alrededor comenzó a cambiar. Noté que cada vez que intervenía, algo perturbador sucedía. Recibí un mensaje de texto de un amigo que decía que había tenido un accidente en su bicicleta. Me preocupé, pero decidí ignorarlo, convencido de que el diario me protegería. Al día siguiente, me enteré de que mi amigo había resultado ileso, pero el miedo y la ansiedad comenzaron a crecer en mí como sombras. Una semana después, el diario me mostró un evento aterrador, un accidente en el que Sofía sería víctima de un robo. La imagen era vívida y perturbadora. Podía sentir su miedo, su angustia. Sin pensarlo, decidí actuar. Hablé con ella y la convencí de que no saliera sola por la noche. Las palabras salieron de mi boca, pero mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba interfiriendo en su vida, pero no podía dejar que le sucediera algo malo. Esa noche, mientras miraba la televisión, sentí un alivio temporal. Había salvado a Sofía. Sin embargo, al día siguiente, recibí un mensaje que me dejó helado. Había sido asaltada, pero no de la manera que había descrito el diario. Ella estaba bien, pero su bolso había sido robado. La sensación de culpa me invadió. Mis intentos de cambiar el futuro parecían estar creando un caos en lugar de proteger a quienes amaba. Los días pasaron, y el diario continuó revelando eventos inquietantes. Describía la muerte de un familiar cercano, un accidente que involucraría a mi madre. La página estaba llena de detalles escalofriantes, el lugar, la hora, incluso el clima. No podía permitir que eso sucediera. Corrí a casa, con el corazón palpitante, y traté de convencer a mi madre de que no saliera esa noche. Le dije que había sentido un mal presentimiento y que prefería que se quedara en casa. Ella se rió, pensando que era una broma, pero finalmente accedió. Esa noche, una tormenta azotó la ciudad, y aunque mi madre se quedó en casa, el canto del trueno resonaba en mi mente, como un recordatorio de que había intervenido en algo que no era mi lugar. Al día siguiente, el periódico reportó un accidente en el que un hombre había muerto al caer un árbol sobre su auto.
No era mi madre, pero la sensación de desesperación y culpa se apoderó de mí. A medida que el tiempo pasaba, la atmósfera se volvió más pesada. Mis amigos se alejaban. Sofía parecía distante y la vida que antes era vibrante ahora era sombría. La sensación de que algo estaba mal se convirtió en una constante en mi vida. Las páginas del diario se llenaban de eventos más oscuros y trágicos, y cada vez que leía, la ansiedad se apoderaba de mí. Una noche, me encontré en un estado de desesperación. El diario había comenzado a describir eventos que no reconocía. Una entrada mostraba una discusión con un desconocido en la calle, pero no parecía una simple pelea. La descripción era vívida, llena de detalles escalofriantes que me hicieron sentir incómodo. El desconocido parecía un ser oscuro, lleno de rabia y venganza. La noche siguiente, salí de casa con una sensación de inquietud. Caminé por las calles, tratando de no pensar en lo que podría suceder. Mientras caminaba, sentí que alguien me seguía. Miré por encima del hombro, pero no vi a nadie. Sin embargo, esa sensación persistió, como un eco en mi mente. Recordé las advertencias del diario, la frase que decía que no podía cambiar el destino sin consecuencias. La idea de que mis acciones estaban alterando el tejido de la realidad me llenó de pavor. Cuando llegué a casa, revisé el diario. La entrada había cambiado. Ahora hablaba de una confrontación violenta. Sentí que el aire se volvía más denso a mi alrededor. La incertidumbre se apoderó de mí. Decidí no salir más, pero la claustrofobia de mi habitación se volvió insoportable. La ansiedad se convirtió en un monstruo que devoraba mi cordura. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la puerta. El corazón me latía con fuerza. ¿Quién podría ser a esa hora? Me levanté con cautela, temiendo lo que encontraría al otro lado. Abrí la puerta lentamente, y allí estaba Sofía, con los ojos llenos de preocupación. «Julián, no te he visto en días. ¿Estás bien?» Su presencia me trajo un atisbo de calma, pero al mismo tiempo la ansiedad se intensificó. «No sé si estoy bien», respondí, sintiéndome vulnerable. Ella entró y me miró a los ojos, como si pudiera ver más allá de mi fachada. «¿Qué te pasa?», preguntó, su voz suave y comprensiva. En ese momento, decidí contarle sobre el diario, sobre cómo había estado alterando el futuro, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No quería asustarla, pero sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Mientras hablaba, sentí que la atmósfera en la habitación cambiaba. La luz parecía desvanecerse, y la sombra del diario se cernía sobre mí. Sofía me escuchaba atentamente, pero podía notar su creciente preocupación. «Julián, esto no suena bien. Deberías deshacerte de ese diario». Su consejo resonó en mí, pero había una parte de mí que no podía dejarlo ir. La idea de perder mi control sobre el futuro era aterradora. «¿Pero qué pasa si me arrepiento?», respondí, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. Esa noche, decidí que debía dejar de usar el diario. Lo guardé nuevamente en el fondo de mi armario, cubierto por ropa y objetos que ya no usaba. La sensación de alivio fue temporal. La angustia seguía acechando en las sombras. Sin embargo, la incertidumbre persistía, y la idea de que el diario aún podía tener poder sobre mí me atormentaba. Los días se convirtieron en semanas, y aunque traté de seguir adelante, la atmósfera a mi alrededor permanecía tensa. Sofía y yo pasamos tiempo juntos, pero la sombra del diario seguía acechando. Una noche, mientras mirábamos una película, sentí el impulso de revisar el diario una vez más. La curiosidad me consumía, y la idea de que podía haber más eventos por descubrir me atrajo. Cuando abrí el diario, la página que vi me dejó helado. Describía un futuro aterrador, un evento que involucraría a Sofía. La descripción era escalofriante, un accidente que la dejaría herida. En ese momento, el terror se apoderó de mí. No podía permitir que eso sucediera. Decidí actuar de inmediato. Esa noche, llamé a Sofía y le pedí que no saliera. «Por favor, quédate en casa». «Te lo ruego», le dije, sintiendo que mi voz temblaba. Ella aceptó, pero la preocupación en sus ojos era evidente. «¿Qué está pasando, Julián?», preguntó, pero no pude responder. La idea de que estaba interfiriendo de nuevo me llenó de culpa. Al día siguiente, el clima era inquietante. Nubes oscuras cubrían el cielo, y una sensación de inminente peligro se cernía sobre mí. Decidí que debía dejar de usar el diario para siempre. Esa noche, mientras trataba de dormir,
escuché un susurro en mi mente. No puedes escapar de lo que has creado. La idea de que mis acciones estaban desencadenando una serie de eventos aterradores me hizo perder la cordura. La ansiedad se convirtió en un monstruo que devoraba mi razón. No podía escapar de la realidad que había creado. La culpa y la desesperación me consumieron, y la sombra del diario parecía más oscura que nunca. Una semana después, el día llegó. Sofía había decidido salir a una fiesta, a pesar de mis advertencias. La desesperación me invadió. Corrí hacia su casa, pero cada paso se sentía como una eternidad. Cuando llegué, la fiesta estaba en pleno apogeo. La música retumbaba, pero en mi mente solo había un eco. No puedes cambiar lo que está destinado a suceder. Entré en la fiesta, buscando a Sofía entre la multitud. La música vibrante me golpeó, y la ansiedad creció en mí como un fuego. La busqué frenéticamente, pero no la encontré. Cuando finalmente la vi, estaba sonriendo, riendo con amigos. El alivio y el terror chocaron en mi pecho, pero la sensación de peligro no me abandonaba. De repente, un grito desgarrador cortó la música. Miré hacia la puerta y vi a un desconocido, un hombre oscuro que había estado en mis pesadillas. El caos se desató en la fiesta. Las personas corrían gritando. Mi corazón latía con fuerza, mientras intentaba encontrar a Sofía. La vi en la esquina, paralizada por el miedo. Corrí hacia ella, pero el desconocido se interpuso en mi camino. Su mirada era fría, y su sonrisa era una mezcla de locura y satisfacción. ¿Creías que podías escapar de tu destino?, dijo su voz resonando en mi mente. Intenté luchar, pero el pánico me había paralizado. Sofía gritó mi nombre, y en ese momento, todo se volvió una neblina de caos. El desconocido se acercó a ella, y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. En un instante, todo se oscureció. Desperté en la cama, empapado en sudor, mi corazón golpeando con fuerza. Miré a mi alrededor, y la habitación estaba en silencio. ¿Había sido un sueño? Pero cuando vi el diario en mi escritorio, supe que no podía escapar de lo que había creado. La incertidumbre me envolvía. ¿Qué había sucedido con Sofía? ¿Era real o solo un producto de mi mente atormentada? Esa mañana, decidí que debía enfrentar la realidad. Salí de casa, temiendo lo que podría encontrar. Mientras caminaba por las calles, la ansiedad me consumía. La ciudad parecía más oscura, las sombras más largas. La gente pasaba sin mirarme, como si estuvieran atrapados en un mundo paralelo. Finalmente, llegué a la universidad. La atmósfera en el campus era tensa. Mis amigos me miraban con preocupación, y el murmullo de las conversaciones se detuvo cuando entré al aula. Sin embargo, lo que más me preocupaba era la ausencia de Sofía. La incertidumbre se apoderó de mí, y la idea de que podía haberle pasado algo terrible me llenó de pavor. Esa tarde, decidí buscar respuestas. Fui a la biblioteca, donde me sumergí en libros sobre predestinación y el poder del destino. Las páginas estaban llenas de teorías, pero ninguna respuesta me daba alivio. La idea de que había alterado el futuro y que las consecuencias me estaban alcanzando me atormentaba. Cuando regresé a casa, el diario me llamó de nuevo. La curiosidad me consumía, pero el miedo me detenía. Finalmente cedí y lo abrí. La página estaba en blanco, y en el borde una frase escrita a mano: «Has llegado demasiado lejos». El terror se apoderó de mí. ¿Qué había hecho? ¿Qué consecuencias estaban esperando en la oscuridad? Desesperado, decidí que debía encontrar a Sofía. Fui a su casa, pero no había respuesta. La incertidumbre se transformó en pánico. Llamé a su teléfono, pero no hubo contestación. La desesperación me llevó a buscar en cada rincón de la ciudad. La noche se cernía sobre mí, y el miedo se convirtió en mi compañero constante. Finalmente, la encontré en un café, rodeada de amigos. Al verla, una mezcla de alivio y culpa me invadió. Corriendo hacia ella, sentí que el peso del mundo se desvanecía. «Sofía, ¿estás bien?», pregunté, mi voz temblando de ansiedad. Ella me miró sorprendida. «¿Qué te pasa, Julián?», respondió, y en sus ojos no había rastro de lo que había visto en mis pesadillas. La sensación de alivio fue abrumadora, pero la incertidumbre seguía acechando. Ese día, decidí que debía deshacerme del diario. Sabía que había causado suficiente caos en mi vida. Esa noche, lo llevé a un lugar alejado, donde nadie pudiera encontrarlo. Enterré el diario en un lugar que solo yo conocía. Al hacerlo,
Un peso se levantó de mis hombros. Sin embargo, el alivio fue efímero. A medida que los días pasaban, la sensación de que había dejado algo sin resolver persistía. Las sombras en mi mente no se desvanecían, y la incertidumbre seguía acechando. ¿Qué había desatado realmente al usar el diario? ¿Había tomado la decisión correcta al enterrarlo? A medida que el tiempo pasaba, las pesadillas comenzaron a desvanecerse, pero la sensación de inquietud persistía. Las sombras del pasado seguían acechando, recordándome que no podía escapar de lo que había creado. La incertidumbre era ahora parte de mi ser. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché un susurro en la oscuridad. No puedes escapar de tu destino. El miedo se apoderó de mí, y supe que la sombra del diario nunca me abandonaría. Aunque había enterrado el objeto, el verdadero terror y la incertidumbre habían arraigado en mi alma. La vida continuó, pero siempre me pregunté, ¿qué pasaría si el diario regresara? ¿Qué consecuencias esperaban en la oscuridad? La incertidumbre se convirtió en mi compañera constante, recordándome que, a veces, el destino es un laberinto del que no se puede escapar, y que el futuro es un espejo distorsionado de nuestras decisiones.